Gracias, Bere, y un saludo a ti que estás en cabina. Esto es El Comicólogo, porque al final todos somos historias, en nuestra tercera temporada, ahora en podcast. Nuestro sitio de internet es www.elcomicólogo.com. En Facebook me encuentran como El Comicólogo. En Twitter pueden seguirme como @elcomicólogo03. En Tumblr también me encuentran como El Comicólogo. El día de hoy voy a responder una pregunta que nuestra productora trajo a discusión en un descanso en las oficinas del Comicólogo. La pregunta fue: ¿cuáles han sido los cómics más caros del mundo? Y aunque hubo un debate interesante, al final se llegó a una lista corta pero importante del precio de los cómics. Además, sin afán de vernos muy técnicos o muy económicos, estos precios responden a factores específicos de los cómics. Es muy común que para los fanáticos de los cómics nos encontramos que para las personas que no están en el medio piensan que porque tienen un cómic muy viejo o de hace muchos años, tienen un cómic muy valioso económicamente. Vamos a ver cuáles son los factores por los cuales desafortunadamente este no es el caso. Para determinar el precio de un cómic, en primer lugar está la demanda, que no es otra cosa que el número de personas que desean comprar este cómic. Los cómics que se aprecian más son aquellos en los que sucede algo importante en la historia, es decir, la muerte de un personaje, el cambio en alguna de las historias de los personajes principales o la aparición por primera vez de un personaje que después se volverá famoso. Y, como es el mundo de los cómics, hasta el regreso de la muerte de algún personaje. Ejemplo de esto tenemos la muerte de Superman en 1993, la muerte del Capitán América en el 2007, la primera aparición de Deadpool en Los Nuevos Mutantes número 98 en febrero de 1991, la boda de Spidey con Mary Jane en el anual del Sorprendente Hombre Araña número 21 en 1987. También los primeros números o los número 1 de alguna serie son muy famosos para los coleccionistas. Cabe mencionar en este momento un fenómeno que se ha dado últimamente, que son las portadas variantes. Es decir, cuentan con la misma historia, el interior es el mismo, pero su portada está dibujada por un artista diferente. Estas casi siempre se imprimen en menor número que las portadas normales. Pero cuidado, no corras aún a vender los que quizás pienses que es un gran tesoro. Estos hechos, apariciones y muertes y cambios de historia no aseguran el valor de un cómic. Acabamos de hablar de la parte de los consumidores que desean comprar un cómic, es decir, propiamente la demanda. Pero el factor que lo complementa es la oferta. En algunos títulos de las editoriales de cómic aparece la leyenda de limitado o producto de colección, pero tiene que conjuntarse la demanda de un producto con la poca oferta para ser de los más preciados o de los que tienen mayor precio. Es por eso que algunos cómics de la llamada Era Oscura, aunque eran número 1 y aunque ya han pasado más de 10 años de que fueron editados e impresos, se encuentran en un precio por debajo de los $20. Si es un producto que todo mundo desea y que todo mundo tiene acceso a él, no es un producto que pueda tener un alto precio de reventa. Ejemplo de ello es el número 1 de Spawn o el crossover que hiciera el personaje de Todd McFarlane con Batman. En su momento fueron muy valiosos, pero al día de hoy podemos encontrar cualquiera de estas dos copias por menos de $10. Los cómics que se encuentran en esta lista cumplen con 3 características. La primera de ellas es que es la primera aparición de personajes que han perdurado por años y que además, en el momento de ofrecerlo o venderlo, no se esperaba que más adelante hubiese un deseo de comprarlos. Podemos ver en esta lista, por ejemplo, que fueron productos que se ofrecieron a un bajo precio, al centavos de dólar, pero no se esperaba que después se fueran a apreciar. La segunda característica es que la oferta de estos productos son muy limitados. Hay que entender que estos cómics se hicieron como entretenimiento barato y costando pocos centavos de dólar, no era un producto hecho para guardarse o mucho menos para coleccionarse. Muchas historias de terror que alimentan erróneamente las esperanzas de muchos aficionados al pensar que tienen una fortuna en sus cómics, nos narran la historia de personas que tenían colecciones completas y sus madres las tiraron a la basura por estorbar o por considerarlas basura. Como tercer característica, las condiciones físicas del cómic en sí, es decir, si tomamos en cuenta que las personas pensaban que A, era un producto barato y prácticamente desechable y no se conservan muchos, y B, los cómics que se llegaron a guardar o a conservar tampoco fueron conservados o guardados con mucho cuidado, puesto se pensaba que era un producto prácticamente desechable. Esto nos conjunta 2 características importantes para determinar el precio. Actualmente hay muy pocos originales de estos cómics que voy a mencionar y además se encuentran
en las mejores condiciones posibles, dado que las copias que existen pues han sido maltratadas, han sido usadas, recicladas, rotas, etc. De hecho, hay una clasificación y clasificaciones que determinan el precio de un cómic dependiendo de su estado físico. Y hay empresas que los califican, los certifican, dentro de un número que va de condiciones buenas, regular, pobre, hasta el prácticamente casi nuevo. Por esta razón, algunas personas piensan que tienen un tesoro en sus manos y lo más probable es que no sea así. Un ejemplo de esto es nuestro número 5 en esta lista, el cual declara un empate artificial, aunque la diferencia económica es bastante. Flash Comics, con una clasificación de 9.6, siendo 10 la máxima clasificación, se subastó por $450,000. Este número es la primera aparición del primer Flash, Jay Garrick, de la Era Dorada, al igual que la primera aparición del Hombre Halcón. Este cómic lo pongo en empate con Marvel Comics número 1, el primer cómic publicado por la empresa que se volverá Marvel Comics, con la primera aparición de Namor el Submarinero y la original Antorcha Humana, no la de los Cuatro Fantásticos, sino Jim Hammond. Este cómic se subastó por $350,000 por tener una calificación de 9 cerrado. Aquí podemos ver que un cómic tan importante para la industria del cómic puede no encontrarse entre los más caros. En cuarto lugar tenemos a Batman número 1, que se subastó por la nada despreciable cantidad de $567,625. En este número, no solamente Batman tiene un cómic dedicado a él, como veremos más adelante, no es su primera aparición, pero sí es un título dedicado al protector de la ciudad gótica. Cuenta con la primera aparición tanto del Guasón o Joker y de Gatúbela o Catwoman. En tercer lugar tenemos a Detective Comics número 27. El cual se vendió por $1,075,000. Esto no solamente por la condición física de la copia, sino por ser la primera aparición de Batman, su identidad secreta Bruce Wayne y el comisionado Gordon. En segundo lugar, tenemos Amazing Fantasy número 15, el número en el cual aparece por primera vez la tía May, Flash Thompson, y un joven Peter Parker, mejor conocido como el Hombre Araña. Esta copia se vendió por $1,100,000. Es con Spidey que podemos explicar mejor la oferta y la demanda. Años atrás, se podía comprar este mismo número por $300,000, a lo mucho. Pero con el aumento de la popularidad del arácnido, gracias a las películas, las caricaturas y hasta un show en Broadway, la demanda por este cómic aumentó drásticamente. Y en primer lugar, sin dudarlo un solo momento, el santo grial de todo coleccionista. No solamente es la primera aparición del personaje de Jerry Siegel y Joe Shuster, sino de todo un género que definirá la industria de los cómics. Claramente me refiero a Action Comics número 1, que se ha vendido por $3,207,852. De hecho, aquí también vemos la cuestión de la demanda y de la oferta sobre todo. Se rumora que solamente quedan 4 copias conocidas de este importante número, y una de ellas sin graduar, calificar o clasificar. Y con este fortalecemos el punto que platicábamos hace un momento. Aunque se vendió mucho de Superman, el número 1 de Action Comics no fue considerado muy valioso ya por 1938, por lo que muy pocas copias conocidas quedan en buenas condiciones. Eso es todo, Internet. Agradecemos como siempre a nuestro productor Bere allí en cabina. Gracias por escuchar, Internet. Si te gustó el podcast puedes suscribirte. Si tienes alguna pregunta la puedes hacer a comicólogo@elcomicólogo.com. Esto fue El Comicólogo, porque al final todos somos historias.